Aeromundo. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean ustedes a este su programa Aeromundo, que les presentará hoy como primer invitado de la semana a Eléxido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano, y como segundo invitado VIP de la semana al doctor Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno y delegado ante la Junta Central Electoral de esta organización. A continuación, esperen un comentario en su sección Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda el productor tradicional de este programa, don Guillermo Gómez, para felicitar al Partido Revolucionario Moderno por su exitosa convención nacional celebrada a padrón cerrado y que culminará el próximo día 8. Este partido celebró la primera jornada de su convención sin ningún susto, sin ningún tropezón, sin ningún tiroteo, sin ningún silletazo. Y eso sería más que suficiente para uno sentirse complacido y para felicitar al Partido Revolucionario Moderno por esta convención que culminará el próximo día 8. Pero por si eso fuera poco, hay que tomar en cuenta que en esta convención que se utilizó un padrón de más de 500,000 dominicanos, se han escogido a casi 40,000 dirigentes jóvenes del Partido Revolucionario Moderno para las próximas jornadas que tendrá esa organización. O sea, no solamente fue un ejemplo de moderación, un ejemplo, un buen ejemplo para todos los partidos, sino también un buen precedente. Se está escogiendo a una nueva generación de dirigentes que va a tener a su cargo al PRM en las próximas jornadas. Y hay que tomar en cuenta el gran reto que tiene este partido, no solamente por esta convención que está culminando exitosamente, sino porque tendrá que enfrentar toda una maquinaria de otro partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana, que nació con vocación de dictadura, con un líder, el profesor Juan Bosch, que publicó la dictadura con respaldo popular como tesis para emprender lo que hoy es la dictadura de la corrupción y de la impunidad en la República Dominicana. Esta gente llegó al poder en el año de 1996 con todas las soluciones a mano. Tenían todo asegurado. La luz, si le daban a ellos el sector durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, la tendría el país en menos de 3 meses, decía Temístocles Montaz entonces, en los años 90. Hoy hay apagones y estamos pagando mucho más caros los apagones. Pero tenemos la dictadura de la corrupción encima, la dictadura de la delincuencia, la dictadura de la violencia, la dictadura de la impunidad que se ha establecido al amparo de estos gobiernos repetidos. Y este PRM tiene la oportunidad de enfrentar a esa fabulosa maquinaria electoral que se llama el PLD. El Partido Revolucionario Moderno tiene no solamente de nuestra parte un reconocimiento, sino también nuestro voto porque cumpla exitosamente ese reto, ese gran reto que será unificar las fuerzas de la oposición para enfrentar
a esto que se ha convertido en una dictadura del terror, de la impunidad y de la violencia. Buenos días. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Damos la bienvenida en esta sección del primer invitado VIP de la semana al presidente del Partido Humanista Dominicano, el Éxito Paula. Buenos días. Muy buenos días, don Radamés Gómez Sánchez. Buenos días. Para mí, un honor compartir este escenario, este programa cincuentón que sigo celebrando con Guillermo Gómez, esa trayectoria, esa empresa de la comunicación y del mensaje a la democracia dominicana y a que todos los dominicanos nos sintamos hermanos vinculados a una identidad nacional. Gracias de nuevo por estar aquí en Aeromundo y a todos ustedes, buenos días, un abrazo y estamos a la disposición. Usted puede compartir con nuestra teleaudiencia los aprestos organizativos que está haciendo el Partido Humanista Dominicano con miras a las próximas elecciones del año 2020. ¿Cómo no? El Partido Humanista Dominicano, PHD, acaba de tener un año, yo diría que formidable. Principio del año 2017, inauguramos la Escuela de Formación Humanista y en todo el año, hasta comienzo de este año, realizamos unos 7 talleres de formación política, 6 talleres en 6 regiones del país, con una participación muy importante en cada región de nuestros dirigentes y miembros fundamentales del PHD. Y el último taller lo realizamos en la seccional de Nueva York, en donde participaron dirigentes de distintos condados de Nueva York, algunos de New Jersey, y debo decirle que fue una experiencia extraordinaria, porque lo que estamos haciendo es formando a nuestra gente, a nuestros dirigentes, a nuestros miembros, a que sean políticos decentes, a que sean políticos de servicio a la comunidad, a que estén conectados y vinculados a su familia, a su comunidad, a su entorno, y que tengan siempre el interés, la voluntad de corresponder a la sociedad dominicana con ejemplos. Es decir, que a la política nosotros orientamos en esa escuela de formación, no se va a robar, no se va a hacer malabares, no se va a denostar, a aplastar, a crear rencillas, enconos. Si es cierto que la política es confrontación de ideas, si es cierto que la política es una dialéctica permanente entre la aspiración de uno y la aspiración del otro, un cargo en el propio partido, un cargo en el gobierno, en el Congreso, en los municipios. Pero para usted aspirar, decimos nosotros en esta formación, a una posición interna o del Estado, usted no tiene por qué aplastar al otro, por qué ponerle zancadilla al otro. La competencia se puede hacer sana y sobre todo que nosotros entendemos que a la política dominicana hay que crearle y hay que inyectarle, hay que higienizarla desde el punto de vista de la honestidad, de la decencia, del buen trato, del trato de gente, del trato humano, de que hay que estar vinculado a los miembros y a los dirigentes de manera personal. No lo podemos ver ni como una ficha, ni como un simple miembro, sino como un integrante importante del humanismo cristiano integral que nosotros representamos como nuestra doctrina y nuestra ideología. Si decimos que nuestra doctrina y nuestra ideología es el humanismo cristiano integral, entonces
hay unos principios fundamentales: respeto a la dignidad de la persona humana, solidaridad entre los hombres y los pueblos, tiene que prevalecer el bien común por encima del bien individual y particular, tiene que verse el Estado como promotor y hacedor del bien común, tiene que prevalecer la ética, la moral, la libertad, tiene que prevalecer el Estado social y democrático de derecho como lo establece el artículo 7 de nuestra Constitución Dominicana. La libertad es esencial e intrínseca al ser humano. Entonces, nosotros creemos mucho en el pluralismo ideológico. Hay que respetar al otro en su creencia política, en otro partido. Hay que respetar a la otra persona, decimos nosotros también, en su culto. Nosotros somos católicos, por ejemplo, la mayoría de los miembros del Partido Humanista somos católicos, porque el partido nace, surge, se desarrolla, se funda con hombres y mujeres jóvenes en aquella ocasión de la pastoral juvenil. Hombres y mujeres que hoy todavía nos mantenemos muy de lleno en la vida cristiana, la vida de fe. Entonces, pero el que seamos nosotros católicos no significa que tengamos respeto a los demás ciudadanos y ciudadanas que tienen otras confesiones religiosas. Incluso el Partido Humanista, dentro de ese pluralismo ideológico y de culto, nosotros tenemos en todo el territorio nacional personas que son de otras confesiones religiosas. Entonces, esa parte, esa gran tarea del Partido Humanista Dominicano, talleres que fueron escenario de figuras importantes, siendo conferencistas, charlistas de este país, y luego de esa etapa o de ese primer gran módulo de la Escuela de Formación Humanista, ahora nosotros ya elaboramos para este año el plan estratégico, el plan de acción, que ya sabemos la ruta que vamos a seguir, cada una de las actividades hasta terminar este año con una convención ordinaria con elecciones internas, remoción, cambios, etcétera, ¿no? Y hay un elemento importante, es que el partido sigue en crecimiento cualitativo y en crecimiento cuantitativo. Cada miembro, cada dirigente tiene el compromiso de expandir, de extender nuestra entidad política en su alrededor, en su entorno y más allá. El Partido Humanista Dominicano tiene funcionarios electos en las elecciones pasadas. Sí, sí. Pasó de un 24º lugar a un 6º lugar. Así es, el historial del Partido Humanista en los procesos electorales es que en el 2004, que fue nuestra primera participación, iniciamos en la casilla número 24. Hoy ya estamos en la casilla número 6 y con la tendencia a seguir creciendo para empinarnos a una casilla mucho más privilegiada de cara al porvenir y después de este proceso electoral que esperamos en Dios sea un verdadero proceso electoral transparente, equitativo, con igualdades y apegado a un régimen electoral con una ley modificada, la 275-97, y con una ley de partidos políticos consona con nuestro tiempo, con nuestras circunstancias y con los avances tecnológicos y con los avances que vamos teniendo en cuanto a la comunicación y que nos podamos entender como actores políticos que somos y partidos políticos que somos y parte de un sistema político que nos podamos entender y concertar, porque ¿por qué es que se hace imposible prácticamente que el Partido de la Liberación Dominicana quiera acapararlo todo, engullírselo todo y hasta una ley de partido ellos están atrabancándola, la están obstaculizando el proceso. Y hablando de eso, por ejemplo, la oposición completa está de acuerdo con las reformas que hay que hacer a la ley electoral y estamos de acuerdo y hemos consensuado toda la oposición, 11 partidos políticos, hemos consensuado tanto las propuestas hacia la ley de partidos políticos y las modificaciones a la ley electoral. Y la sociedad civil, llámese participación ciudadana, Finjus, con algunas diferencias en matices, pero en el grueso de la legislación electoral hemos estado de acuerdo. ¿Quién tiene trancado el juego? Bueno,
el partido de gobierno, que hay unos encontronazos, hay una desavenencia y hay una jugareta ahí entre dos figuras, sus dos figuras principales. Pero tienen una mayoría absoluta en el tienen una Congreso mayoría Nacional. absoluta. Usted, su partido tiene funcionarios electos. ¿Cómo usted valora el trabajo que esos funcionarios electos han desarrollado en estos casi 2 años? Nosotros tenemos 17 funcionarios, 16 son municipales, entre regidores y vocales en distritos, regidores en municipios, y tenemos un diputado al Parlacén, Ramón Emilio Goris, con una función extraordinaria, con una acción proactiva en ese organismo internacional, sobre todo centroamericano y del Caribe, y tenemos regidores de fuste, de talla, con valores y principios, y decirle que todavía no tenemos un mínimo escándalo ni un escarceo en esas demarcaciones. ¿Por qué? Porque hay una orientación, porque hay un seguimiento, porque hay un monitoreo, porque hay una supervisión, porque nos reunimos con esos funcionarios para hacerles saber que usted no es humanista cuando viene a una reunión y usted es un diablo cuando va al campo de la acción, al barrio, a la sesión del ayuntamiento. Usted obedece a una trayectoria del Partido Humanista. Usted juró decir en un momento que usted es humanista, cristiano, integral, y eso hay que cumplirlo allá abajo, allá arriba y en el medio. Y eso no es un capricho ni es un instinto suyo. No actúe por instinto allí. Actúen con la cabeza bien fría y pie de plomo, y pensando siempre en los principios y valores que enarbola el Partido Humanista Dominicano. Entonces, así queremos seguir. Igualmente el Partido Humanista ha tenido una vida limpia, nítida, transparente, con los errores y pecados de un mortal o de los mortales que somos hombres y mujeres en el Partido Humanista, y de ciudadanos y ciudadanas dominicanos que tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pero hemos querido cuidar no solamente la cara y la apariencia, sino el fondo y el contenido y la esencia de lo que es el Partido Humanista Dominicano. Y por eso el Partido Humanista Dominicano es bien visto en el país, y por eso el Partido Humanista Dominicano está creciendo. Ayer, por ejemplo, tuvimos un encuentro tuvimos un encuentro en San Cristóbal con un equipo de hombres y mujeres que se van a integrar al partido y que ya prácticamente nos han dicho, vamos a ser parte del partido. Y hay que ver la referencia que ellos dan, la mención que ellos dicen tener del Partido Humanista Dominicano, la imagen que ellos dicen tener del Partido Humanista Dominicano, y eso nos hace ser más grandes dentro de la humildad y la decencia que practicamos. Entonces, aquí el que llega, bueno, pues no puede decir que viene a hacer un tigueraje, a comprar votos, a comprar conciencia, a extorsionar, a denostar, a aplastar, a romperle la cabeza al otro para ascender a un carguito, a querer hacer todo lo que se le antoje porque quiere ser un funcionario y pasarle por encima a una autoridad del partido, o la autoridad del partido pasarle por encima a un miembro, porque es un miembro de la base. No, aquí tenemos que aunar esfuerzos para ser lo que queremos ser y lo que decimos ser, humanistas. Y en función a las próximas elecciones del año 2020, si no se produce esa tan esperada ley de partidos, si insiste el PLD en obstaculizarla en el Congreso Nacional, ¿cómo usted contempla el panorama electoral? Antes de decir que si no se produce lo de la legislación, hay que decir que es un imperativo categórico. Es indispensable que tengamos una modificación sustancial de la ley electoral vigente, y es altamente necesario e indispensable que tengamos una nueva ley de partidos políticos, una ley de partidos políticos, porque sin regla, sin norma, sin pauta, sin disposiciones, sobre todo en una sociedad como la que estamos, y sobre todo en una vida política como se ha llevado en los últimos tiempos, cargada y preñada de clientelismo, de paternalismo, de mesianismo, de retorcedera, de fraudes, de tollos electorales, de desórdenes. Si usted no tiene una legislación electoral, un código electoral claro, transparente,
que le dé una señal a la nación dominicana de que las autoridades electas, salidas de ese proceso electoral, son autoridades legítimas y auténticas y elegidas bajo consenso y bajo el sufragio universal, que es un elemento fundamental en la democracia, el sufragio universal, sin extorsión, sin obligación, sin el imperativo de que por cualquier tontería que da un funcionario, que da un diputado, que da un alcalde, una habichuela con dulce, hasta eso se está usando, una habichuela con dulce a los pobres en Cuaresma, que una cajita navideña, que un regalito, que un juguete al niño. Entonces, con todo eso, y en base a eso, hay mucho de forzar, de extorsionar, de manipular por parte de este gobierno del PLD con relación a la famosa tarjeta Solidaridad, bono luz, bono gas, que son asuntos fundamentales para alivianar, para mitigar la indigencia, la pobreza, no para sacar de la pobreza, como han dicho esta gente, que ya tienen 1 millón, tanto no sé cuánto, de gente que de la pobreza ha saltado a la clase media. No, es que aquí tenemos que tener un proceso electoral diáfano y yo sigo confiando y queremos confiar no solo en el presidente de la Junta Central Electoral, Cataño Guzmán, que es un hombre probo, íntegro, cristiano, católico, sino también en los demás miembros de la Junta Central Electoral. El escozor, las dudas que ha prevalecido, sobre todo en la oposición de hace varios procesos electorales, nosotros quisiéramos despejarla ahora y que se produzca ese proceso electoral, esas elecciones que son complejas, que son incómodas, difíciles, cuando tú ves todo el grueso de lo que va a pasar. Unas elecciones municipales en febrero y unas elecciones legislativas y presidenciales en mayo, con posibilidades de que sean tres procesos electorales. Primero, febrero municipales, segundo, legislativas y presidenciales en mayo. Y probablemente una segunda vuelta. Siempre está la posibilidad de que haya una segunda vuelta. A mes y medio, otro proceso electoral. Entonces ya usted sabe lo que significaría eso. Y si se añade a eso, que los partidos políticos se hagan primarias simultáneas y sobre todo con padrón abierto, sería un pandemonio. Eso mismo lo decía el presidente de la Junta en una reunión que sostuvo con los presidentes de los partidos políticos del país. Es decir, tenemos que estar preparados, tenemos que bien consolidar la voluntad férrea de cada actor político y de la sociedad civil, de que tenemos que habituallarnos, tenemos que ampararnos, tenemos que sostenernos sobre una legislación electoral que dé garantía de democracia, garantía de la representatividad real de cada uno de los electos que surjan de esas elecciones. Recientemente el Partido Revolucionario Moderno celebró una convención con un padrón cerrado, con su padrón de 500,000, 550,000 activistas, militantes inscritos. ¿Su partido va a seguir ese ejemplo de la convención cerrada o pretende hacer una convención abierta, como usted menciona, de los demás partidos? No solo, don Radamés Gómez Sánchez, no solo el Partido Humanista Dominicano está propiciando, promoviendo el padrón cerrado en el que cada partido elija sus propias autoridades primero y cada partido también elija sus autoridades que van a ser públicas o electivas, sino que toda la oposición de la República Dominicana de manera clara, taxativa y expresa está de acuerdo con que el padrón sea acorde con lo que establecen los estatutos y que se haga o por una asamblea o por una sesión o por una convención que lo establezcan los estatutos, siempre y cuando no transgreda la ley electoral, la ley de partidos y la Constitución de la República Dominicana. Es decir, nosotros hacer unas primarias abiertas con un padrón abierto para autoridades nacionales, congresionales, municipales y presidenciales es hacer prácticamente unas elecciones adelantadas. Si el padrón es el padrón de la Junta,
el padrón del universo de votantes dominicanas y dominicanas, tanto acá como en el exterior, el que vota por Radamés en esa convención abierta es proclive, susceptible y también pasible y será cónsono con el voto de ahora al voto de las próximas elecciones. Es decir, pero ¿qué se busca con eso? Se busca con eso que todo lo que es por parte del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que es el que está forzando esa parte del padrón abierto, es que ellos tienen dominan los tentáculos y los resortes del poder. Y todas estas migajas y todo este clientelismo político lo harían en unas primarias abiertas, igual o peor que unas elecciones nacionales, y amarrarían a lo que ellos llaman indigentes o llamamos indigentes, excluidos sociales, empobrecidos, gente que viven en los barrios marginados. Entonces van con ese tsunami de nuevo, comienzan en el Cibao, desde Samaná, con jipetas llenas de cuartos, y llegan a Montecristi y Dajabón, esa zona. Unos comienzan aquí en San Cristóbal y terminan en Elías Piña y Pedernales, regando cuartos a mansalva, los cuartos del Estado, los dineros suyos propios, de los impuestos de todo el mundo, para acallar a unos indefensos ciudadanos dominicanos, y luego se dice que se ganó con una voluntad popular. Es decir, que usted teme que se repita en el proceso interno de esos partidos que hagan una elección con el padrón abierto, lo mismo que se ha producido a nivel nacional en las elecciones generales. Claro, correctamente. Y volvamos a lo del PRM. Yo felicito, pienso que lo puedo hacer en nombre de mi partido, un abrazo de aprobación a ese proceso electoral de la convención del PRM, y que lo hizo. También hubo un momento en que hubo que forzar un poco y los ánimos también percibía yo desde afuera. Llegó un momento que estaba medio tenso porque había algún sector de ese partido que quería padrón abierto, y siempre hay un instigador, hay un camuflajeado del gobierno y del palacio que normalmente busca que el tema que le favorece a ellos para el futuro, instigarlo. Y yo creo que superaron también ese pequeño escollo en un momento determinado. Estoy hablando yo desde afuera, viendo las cosas como ustedes, los periodistas. Y creo que fue un gran ejemplo a la democracia dominicana. Uno ha visto, con los resultados que preliminarmente se han dado a conocer a la opinión pública, que ha habido hasta un buen relevo generacional. Eso es positivo en cualquier entidad política, Y además que sabiendo los errores técnicos y los errores humanos, fíjese usted, en la Junta pasa muchísimos traspiés, y un partido político que está muchas veces con las manos atadas, no tiene las herramientas logísticas, económicas necesarias, pues esos son escollos, son dificultades. Sin embargo, yo creo que hay que felicitar a toda la dirigencia, a la alta dirigencia, y también al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno por esta convención que acaban de realizarse, y que han planteado unas elecciones complementarias en aquellos lugares que no se pudieron realizar. Sí, felicidades a ustedes. Ellos han planteado que el próximo miércoles, día 7 de abril, van a celebrar ya donde no hicieron la convención. Correcto. Creo que el 8 de abril, que cae domingo, don Radamés. 8 de abril. 8 de abril, creo que es. El domingo 8 de abril. Sí, correcto. Y entonces, la posición del Partido Humanista Dominicano es hacer su primaria con su padrón cerrado. Claro, porque ¿cómo usted puede pensar que usted va a elegir, que nuestros miembros y dirigentes del Partido Humanista Dominicano o de cualquier partido van a elegir un candidato de otro partido?
o un candidato externo a nosotros en ese proceso interno, es que usted a quien conoce es a sus miembros y usted tiene un historial en su partido político, ¿verdad que sí? Porque estamos hablando de una primera gran etapa de un proceso electoral, la etapa interna. En la etapa interna, en un proceso electoral, sea para autoridades internas o sea para autoridades legislativas, municipales y presidenciales de un proceso electoral venidero, tiene que hacerse con los miembros establecidos, con el padrón o el padroncillo, los padroncillos municipales, provinciales, regionales, lo que fuere, de su partido, porque usted está identificado con su partido, usted es miembro de su partido y sabe quiénes son su gente, sabe quién da para qué, etcétera, ¿no? Otra cosa es que usted se vaya al proceso electoral ya general, universal, que usted va a elegir las autoridades de cualquier lado y de cuando, ya de acuerdo, por ejemplo, a si usted ha hecho una alianza, un pacto electoral, llámese PHD, PQDC, APD, lo que fuere, ya usted sabe dónde está enmarcado su voluntad, dónde debe ir enmarcada su voluntad personal, su libre albedrío como ciudadano o ciudadana, y sabe que se hizo un pacto y por lo tanto los candidatos deben ser votados por ese pacto y por esa acción estratégica y táctica que produjo su partido. ¿El PHD contempla ir con candidaturas propias o en alianza para las próximas elecciones del año 2020? Lo idílico, lo romántico, lo ideal, lo utópico, pudiera ser que cada partido político lleve sus propias candidaturas o su propio candidato. Pero en este país, con una maquinaria electoral, con una acumulación de riquezas sin precedentes, con unos niveles de corrupción y de impunidad, con un gobierno que no ha resuelto el más mínimo problema nacional, agua, electricidad, educación, salud, alimentación, campo, agroindustria, migración, etcétera. ¿Y cómo usted se aventura a ir fraccionado, a ir disperso desde todo ángulo a un proceso electoral? Esa división de 26 partidos, de 24, de 23, daría una fracción mínima a cada partido político. Y el que tiene el poder, que tiene la facilidad que se han creado ellos, facilidad de torpedearlo todo, de manipularlo todo y de extorsionarlo todo en base a su poder de egolatría, a su narcisismo, a que entienden que el Estado le pertenece a ellos y por lo tanto lo han arropado todo, las altas cortes, la justicia, a fortunas malavidas, etc. Entonces, si usted le deja esa cancha con el balón y la pelota solo al poder de la ambición y de la angurria y del hartazgo en cuanto a coger lo ajeno y coger el patrimonio del Estado, a ese gobierno que está ahí, a ese Partido de la Liberación Dominicana que está ahí, entonces, ¿cuál es la esperanza que le dejamos al país? ¿Cuál es la expectativa? ¿Y dónde está el cambio que están esperando estas nuevas generaciones, jóvenes, adolescentes, y que han dicho que el PLD ha marcado con un hito, ha permeado de corrupción a prácticamente todo aquel que se ha dejado permear? Entonces, nosotros no podemos seguir permitiendo que el PLD siga contaminando la esencia de la dominicanidad, de la esencia de lo que somos como país y de crear en nosotros ese facilismo, ese dejar hacer, dejar pasar, esa forma tan truculenta de hacer política. No, hay que desterrar al Partido de la Liberación Dominicana del poder para poder decir que nosotros tenemos cambio. Y para eso hace falta una concertación sana, posible, viable, aterrizada, creada bajo el crisol y el cristal de hombres y mujeres bien amueblados en su cabeza, inteligentes, tácticos, con sano juicio, pero que dejemos las apetencias a un lado, personalistas, particulares, porque eso no nos va a llevar a satisfacer las aspiraciones, los anhelos de bienestar social, económico, moral sobre todo y ético de la nación dominicana.
Muchas gracias al presidente del Partido Humanista Dominicano, el Éxito Paula, por haber participado, por habernos concedido esta entrevista. Gracias a ustedes. Las gracias también y esperen nuestra próxima sección. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Damos la bienvenida en esta sección VIP de la semana al doctor Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno y delegado ante la Junta Central Electoral de esta organización. Buenos días, Chiqui. Muchas gracias por la invitación. Antes de hablar de la convención que acaban de realizar, que está ya en proceso de culminar el próximo día 8, queríamos conversar con usted acerca de la información de que dimite el presidente del Perú por un escándalo de corrupción vinculado al soborno de la compañía Odebrecht. ¿Qué significado tiene para usted esta renuncia? Mire, la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski del Perú, que se convierte en el primer presidente en funciones de un país en renunciar como consecuencia de el escándalo de Odebrecht que ha sacudido a toda América Latina. Hay que recordar que Odebrecht tiene su origen en Brasil y que todo fue concebido con un plan de esta empresa de sobornar a presidentes en distintos países, incluyendo la República Dominicana, para obtener obras, pero al mismo tiempo para apoyar campañas electorales y también beneficiar a una clase política determinada. Entonces, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Perú tiene que ser vista en ese contexto, en el contexto en el que, como en Perú, que impresionantemente todos los presidentes que ha tenido Perú en los últimos 10 años están todos hoy o detenidos o fugados. La justicia los está buscando. Entonces, eso es un llamado muy específico de esa nación que quiere que se haga justicia. Pero si nos vamos a Ecuador, vemos que el vicepresidente anterior del Ecuador está también detenido. Si nos vamos a Panamá, también vemos que el antiguo presidente también está en búsqueda de la justicia por las causas de Odebrecht. Si nos vamos a Guatemala, hay 2 presidentes, expresidentes que están detenidos como consecuencia de este caso. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que República Dominicana, que según los registros, tuvo unos sobornos por 92 millones de dólares, que fue el segundo país de todos estos que más recibió estos sobornos, y en segundo lugar, que aquí en República Dominicana operaba la oficina que le pagaba a todos estos mandatarios, todos estos funcionarios? ¿Cómo es posible que en República Dominicana solo la Procuraduría General de la República diga que hay 14 personas que están acusadas de ese caso y que son solo esas 14? De hecho, dicho sea de paso, desde mi punto de vista, hay personas que están ahí que no tienen nada que ver con este caso. Evidentemente hay otros que sí. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿hasta dónde va a llegar el encubrimiento de la justicia del Partido de la Liberación Dominicana en este escándalo que ha chocado a todo el mundo y que ha permitido que mucha gente se exprese en las calles reclamando justicia? Entonces, definitivamente que el caso de Odebrecht no debe culminar con esas 14 personas. Dicho sea de paso, de esas personas no tienen nada que ver con este caso. Yo le pregunto, ¿qué va a pasar con las donaciones que hizo Odebrecht a campañas electorales desde el año 2010 hasta la fecha? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar
con las sobrevaloraciones de las obras. Ahí tenemos el caso de Punta Catalina. Ahora resulta en Punta Catalina que es el Estado Dominicano que tiene que devolverle a Odebrecht 700 millones de dólares, una cosa impresionante. Entonces, eso se va a quedar así. O sea, el pueblo dominicano va a seguir siendo castigado a consecuencia de estos malos manejos que ha hecho el gobierno de Danilo Medina. Entonces, yo pienso que esto de Perú, dicho sea de paso, en Brasil hay más de 200 políticos presos por el caso de Odebrecht y por lo que se llama ya lavajato. Y el presidente Lula da Silva está actualmente condenado en primera instancia y posiblemente pierda su libertad. En 1 o 2 semanas. En 1 o 2 semanas. O sea, estamos en presencia de un escándalo que los países latinoamericanos lo han asumido con la madurez que reclama las circunstancias, excepto República Dominicana. Entonces, definitivamente que en República Dominicana tiene que producirse un cambio político que pueda devolver la independencia del Poder Judicial y que pueda también devolver la independencia del Congreso Nacional, para que entonces podamos tener instituciones que puedan perseguir y sancionar la corrupción, porque, nada más, el pueblo dominicano está cansado, harto de la corrupción, harto de la impunidad, y requerimos de un cambio en la administración pública para enfrentar este hecho que tanto daño le ha hecho a la población dominicana. Doctor Jorge Mera, usted hablaba de la sobrevaloración. La planta de Punta Catalina originalmente fue concebida, fue presentada a la opinión pública como un proyecto que costaría 800 millones de dólares. Hoy ronda los 2.500 millones de dólares. Todavía la planta no ha comenzado, no ha arrancado, no ha dado el primer kilovatio y ya Odebrecht está exigiendo 700 millones adicionales. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares por esa planta que originalmente se presentó como de 800 millones de dólares. Exacto. Una planta que es de carbón, porque hay que decir contaminante que es de carbón, que es una contraposición con lo que está sucediendo en el mundo, donde se está buscando una energía más limpia. Pero dicho eso, nosotros entendemos que Punta Catalina es un elemento clave del dolo que se ha cometido con Odebrecht en República Dominicana. Y entendemos que tiene que ser investigado y sancionado. ¿Y usted piensa que, como se hizo en el Perú, con el presidente saliente, el presidente renunciante, existe algún grado de responsabilidad del presidente dominicano en este caso de Punta Catalina? Bueno, yo pienso que ha quedado muy claro, porque es bueno recordar que Lula da Silva estuvo aquí meses antes del otorgamiento de la planta de Punta Catalina, y hay que recordar que había un concurso internacional que luego fue modificado para asignar esa planta a Punta Catalina. Entonces, definitivamente, la responsabilidad del presidente Danilo Medina está comprometida en el hecho de que hubo un cambio de las normas relacionadas con este concurso y de que definitivamente llama poderosamente la atención cómo este consorcio fue beneficiado de este préstamo y sobre todo de esta construcción, y sobre todo cómo se ha venido desarrollando ese proyecto en detrimento de la mayoría del pueblo dominicano. Porque aquí no se trata de una solución del sector energético, aquí lo que se trata es de determinar si lo que se hizo fue lo correcto y si de los recursos que se están pagando fue con la transparencia total. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que Punta Catalina es un cuerpo del delito en este caso. Ese proyecto ha sido puesto bajo la presidencia de una persona, un economista muy prestigioso, que fue quien se responsabilizó por la denuncia formal, consistente, y por llevar un caso incluso en los tribunales de Estados Unidos de Norteamérica contra un préstamo
internacional que fue aprobado, que no fue, perdón, aprobado por el Congreso Nacional por 185 millones de dólares con la empresa Sunland. Exacto. Préstamo que todavía el Estado Dominicano no ha terminado de saldar con esa empresa, por cierto. Todavía no ha terminado de pagarle. Entonces, ¿usted cree que el presidente Danilo Medina nombró por alguna razón especial al señor Aristi en esa posición con esta compañía de Punta Catalina? Yo pienso que el nombramiento de Jaime Aristi está muy vinculado a la comisión que estuvo conformada para emitir un informe relacionado con esa planta. Y yo pienso que lo correcto en este caso es, primero decir, la Sunland, ese caso lo llevé yo a la Suprema Corte de Justicia y hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia dijo que yo y Ramón Alburquerque en ese momento no teníamos calidad para presentar ese recurso y por vía de consecuencia ahí se detuvo ese caso. Pero debo decirle que concuerdo con usted, Sunland, caso de la Sunland, Odebrecht, son dos de las manchas negras que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en su mandato y es nuestro deber que tarde o temprano se conozca la verdad de esos casos, porque eso es con dinero del pueblo dominicano que se está jugando y tiene que determinarse con exactitud las responsabilidades de esos casos. Pero si usted propició una denuncia formal ante la justicia que conocemos, la justicia dominicana del Partido de la Liberación Dominicana por el caso Sunland, también se presentó una demanda ante los tribunales dominicanos por el caso de la compra de los aviones de los supertucanos de Brasil, que fue otro caso de corrupción también. Correcto. ¿Por qué usted o algún otro jurista o algún otro, alguna otra figura no acude a los tribunales para denunciar la sobrevaluación de obra de Punta Catalina? No, pero me permite corregir, es que eso se ha hecho. Sí. Eso se ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? No, eso se ha hecho, lo hizo el Partido Revolucionario Moderno en el pasado proceso electoral. Se presentó una denuncia. Lo que sucede es que como la justicia está siendo controlada mayoritariamente por el PLD, eso se ha dejado de lado. No, pero, y también no pero, sería... Pero definitivamente son denuncias que se han presentado. Denuncias. Denuncias, porque es bueno precisar que una cosa es una denuncia y otra cosa es una querella. Si se presenta una querella en este estado actual de cosas y se rechaza, entonces ya no hay lugar a presentarla al futuro. Entonces yo entiendo que ha sido lo correcto que se ha hecho de presentar las denuncias y esperando que cambie el estado de cosas para que efectivamente se puedan llevar a cabo las investigaciones correspondientes y se puedan establecer las sanciones del lugar. Y en el caso de los supertucanos no fue una denuncia. No, porque en el caso de Supertucanos hay que recordar que vino una investigación desde Brasil y hay otros actores políticos y de las mismas partes que le han dado curso a ese caso. Pero no es lo mismo ese caso de Supertucano que el caso de Sunland y el caso de Odebrecht. Son tres casos distintos. Son situaciones diferentes. Y el hecho de que el PRM presentara esta denuncia ante la justicia dominicana en tiempo de elecciones, ¿no puede considerarse como un movimiento electoral, como un... Que dicho sea de paso, esa denuncia fue presentada, firmada por Andrés Bautista, que llama poderosamente la atención cómo Andrés Bautista fue encartado en este caso luego de presentar esa denuncia. O sea, es para que se entienda las implicaciones políticas que ha tenido la actitud del PRM frente a Odebrecht. Entonces, ¿cuál salida usted le ve a este caso de Punta Catalina? No, yo lo ¿presentar la denuncia? No, yo lo que pienso es que tenemos que seguir insistiendo en que se conozca la verdad, en que se haga justicia, pero definitivamente actuaciones
judiciales que puedan poner fin a este caso en las actuales circunstancias es un poco cuesta arriba. Estos son casos terribles de corrupción. Entiendo que lo correcto es esperar un cambio del estado actual de las cosas. De la justicia. De la justicia, correcto, sí. Usted habla de un caso de corrupción que es un tema que estaba ajeno a las encuestas. Las encuestas anteriormente no registraban la corrupción como un problema serio de los dominicanos. Hoy, sin embargo, una encuesta reciente de la Gallup cita la corrupción junto con otros elementos como preocupaciones de los dominicanos. ¿Qué usted considera de esto? Bueno, yo pienso que recientemente la encuesta Gallup hoy trajo unos datos sumamente interesantes. El 78% de los dominicanos considera que las cosas van muy mal en República Dominicana. Y eso es un dato revelador del estado actual de las cosas en nuestro país, de cómo los dominicanos van perdiendo las esperanzas. Y eso queda reflejado en el que el principal problema que los dominicanos vemos es la delincuencia. O sea, aquí definitivamente no hay un hogar en República Dominicana que no tenga un familiar o alguien relacionado que haya tenido un problema de delincuencia, desde robos hasta lo peor, que son los homicidios, los crímenes, los feminicidios y sobre todo el componente policial que está vinculado a estos temas. O sea, muchos de los asaltos, muchos de los actos de delincuencia, muchos de los asesinatos están siendo hechos por personas vestidas de militares o de policías, y eso lo estamos viendo en hechos que cada día salen en la prensa. El sicariato se ha convertido en un arma en República Dominicana que nosotros tenemos que evitar que eso siga así para no seguir los casos como México, Colombia y otros países. Entonces, definitivamente que contra la delincuencia el gobierno no ha tenido la solución a las manos y al contrario sentimos que la delincuencia arropa al gobierno del presidente Danilo Medina. Otro dato importante que ofrece esta encuesta es que el alto costo de la vida está acabando con la mayoría del pueblo dominicano y no vemos desde la actitud del gobierno una posición firme en contra de esto. Y por eso las medicinas están a un alto costo, por eso el combustible también, el alto costo de la vida incide de manera directa en el diario vivir de nosotros los dominicanos y por ello es importante tomar carta. Otro aspecto, la inflación. La inflación está acabando con la mayoría de los dominicanos porque vemos cómo los precios se siguen disparando y no hay una solución. Y por otro lado está el caso de la corrupción, que está en el cuarto lugar y definitivamente eso es un ejemplo de cómo el gobierno no ha tomado ninguna sanción en ninguno de los casos. Fíjate que no hay un solo expediente que involucre a funcionarios o exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana que haya sido condenado, sancionado y puesto en prisión. Eso no existe en República Dominicana y frente a eso es que el pueblo dominicano reclama sanción a la corrupción y fin a la impunidad. Y definitivamente ahí es donde estriba gran parte de los problemas, porque fíjate, qué distinto sería si esos 92 millones de dólares que se le entregaron en sobornos por la empresa Odebrecht se destinasen a arreglo de hospitales, se destinasen a arreglo de escuelas, se destinasen a la infraestructura que reclama nuestro país. Fuera distinto, pero definitivamente estamos ante un estado de cosas que no satisface los intereses de la mayoría del pueblo dominicano. Sin embargo, hay un dato interesante. Usted aporta una cifra de esa encuesta, de que 8 de cada 10 dominicanos está preocupado por el futuro inmediato. Exacto. Sin embargo, la misma encuesta habla de unos respaldos inimaginables
hacia la figura del presidente de la República y de su partido. ¿Cómo se explica esa diferencia? Mira, lo cierto es que dos cosas claves en esto. Una cosa es la popularidad del presidente Danilo Medina, que ha ido descendiendo a escala extraordinaria. Y en segundo lugar, un hecho importante. La Constitución de la República prohíbe la reelección del presidente Danilo Medina. Y felizmente, el primer round fue ganado por la razón. Recuérdate que un dirigente o un militante del Partido Reformista depositó una acción en inconstitucionalidad para que declarase inconstitucional lo que está previsto en la Constitución, que es que el presidente Danilo Medina está en el transitorio número 20 de la Constitución, que establece claramente que el presidente de la República, el actual, no puede reelegirse en el año 2020. Eso es una cláusula específica y clara que alude al presidente de la República. Entonces, alguien quiso que eso fuese declarado inconstitucional y evidentemente solo el Congreso Nacional puede modificar la Constitución de la República. Entonces, afortunadamente, la razón entró y esta persona retiró esa acción de inconstitucionalidad. Evidentemente, nosotros debemos estar en alerta. Y yo pienso que la lección que nos ha dado Colombia es muy importante. Fíjate que en Colombia el presidente Álvaro Uribe se reeligió en una ocasión. Fue presidente en un periodo, luego se reeligió, eso fue admitido, y intentó buscar un tercer mandato. El Tribunal Constitucional de Colombia le rechazó esa intención de reelegirse por segunda vez. ¿Qué dijo el Tribunal de Colombia? Que esto es muy importante. Dijo, entre otras cosas, una sentencia de muchas páginas, pero entre otras cosas dijo que permitir la reelección por una primera vez, eso es normal en una democracia, pero permitirla 2 veces, eso es el inicio de una dictadura que puede resquebrajar las instituciones democráticas. Entonces, yo pienso que esa lección que nos da Colombia viene como anillo al dedo para el caso de República Dominicana. Lo que nosotros necesitamos es alternancia en el poder, la alternancia en el poder, seguir el ejemplo de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, que han sido los 2 únicos presidentes recientes de la historia dominicana que decidieron no reelegirse. Y entender que la alternancia es el principio. Imponer restricciones a la Constitución es sabio, es lo constitucional, es lo justo, es lo legal. Y pienso que la alternancia debe ser la línea a seguir de cara al año 2020. ¿Cómo usted valora la convención que acaba de realizar, que está realizando su partido Revolucionario Moderno, con un padrón cerrado de 500,000 electores? ¿Cómo usted lo valora? Lo primero que tengo que decir es que el PRM está dando cátedras de cómo se deben hacer las cosas en el país. Lo primero fue que yo fui, junto con otros cientos de dirigentes, que en el mes de octubre del año pasado abrimos el padrón y en un mes pusimos en varios puntos de la ciudad lugares para que aquellos que quisiesen ser militantes se inscribiesen en ese padrón y logramos un padrón de 520,000 personas, un hecho que no tiene comparación en República Dominicana. O sea, el PRM se ha convertido en el primer partido en este siglo XXI que hace unas primarias cerradas, con padrón cerrado, y que logra demostrar que en nuestras primarias no hubo incidentes ni hubo situaciones que en el pasado eran la característica de este tipo de eventos. Y yo pienso que nos debemos sentir orgullosos como miembros y militantes del PRM al poder demostrar al país que el PRM
está en capacidad de gobernar la República Dominicana, porque este era nuestro primer gran reto. Y en segundo lugar, evidentemente, no somos Suiza, somos República Dominicana, tenemos algunas dificultades en ese proceso que estoy seguro que serán corregidas internamente para lograr que el Partido Revolucionario Moderno salga unido. Importante, Chiqui, que salgamos unidos de este proceso, porque todos somos importantes, todos somos importantes. Son importantes los dirigentes que tienen de mayor experiencia, los dirigentes que seguimos en términos de edad a esos dirigentes y los dirigentes que vienen detrás, que son los que definitivamente en este proceso tendrán un papel importante a seguir en la dirección partidaria. Necesitamos la unidad. Muchas gracias, doctor Orlando Jorge Mera, por su participación en este programa, y a ustedes los invitamos a estar con nosotros el próximo domingo. Buenos días. Aeromundo.